países de Latinoamérica, así que espero no tener problemas con el acento. No sé si se me entiende lo que hablo, ¿ya? Porque a veces dicen que bueno, en realidad es cierto eso, los chilenos no hablamos bien el español. Aunque yo ahora estoy hablando no como hablamos en Chile, porque en Chile hablamos de otra manera y si hablara como hablamos en Chile no me entenderían absolutamente nada. Sería difícil. Y no es la idea, ¿no es cierto? La idea es poder compartir la palabra de Dios y puedan comprender lo que el Señor creo que es muy importante, hermanos queridos, saber qué es lo que Dios realmente quiere comunicar a la iglesia. No es lo que uno simplemente desee comunicar, sino que es lo que Dios quiere comunicar a la iglesia, ¿no es cierto? Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad, Dios sabe cuál es nuestra realidad. Dios sabe en qué punto estamos como de manera personal, individual, y Dios sabe en qué punto estamos también como congregación. Entonces Dios es el único que sabe exactamente qué es lo que Él quiere comunicar a la iglesia. Y uno tiene que ser muy sensible a esa dirección de Dios. Muy sensible. Entonces, espero esta mañana lo que quiero compartir con ustedes, que sea exactamente eso, lo que Dios quiere hablar a sus vidas, lo que Dios quiere hablar a esta congregación. Y quisiera compartir algo, empezando, y es un reportaje que hace varios años en la televisión chilena compartieron, y se trata de un joven que está en una cárcel allá en Chile. El reportaje hace un seguimiento a este joven en esa cárcel allá en Chile. Y la situación es que él estaba en una cárcel que tenía diferentes sectores. Y él estaba en un sector donde él, al periodista que le estaba, digamos, haciendo el reportaje, le decía: yo no quisiera estar en este sector porque es un poco peligroso. A mí me gustaría que hubiera la posibilidad de que me cambiaran al sector de los evangélicos. Entonces en la cárcel había un sector donde estaban todos los evangélicos, o sea, personas que se habían convertido dentro de la cárcel al evangelio. Entonces él quería estar en ese sector. Y hicieron todas las gestiones para que él pudiera trasladarse a ese sector y se logró. Entonces el periodista hace todo el seguimiento y el joven ahora pasa al sector de los evangélicos. Y cuando él llega a ese sector lo reciben ahí, lo reciben con una camisa, porque ellos tenían por costumbre ahí en ese sector de vestirse con camisa, más o menos bien, se levantaban a cierta hora, tenían sus tareas para tener todo ordenado, y así el joven empieza a vivir ese proceso. Y el día domingo, ese sector se transformaba en un templo. Acondicionaban todo el lugar para que ese día domingo fuera usado como templo. Entonces el joven empezó a observar esos días domingos que adelante había un grupo de hombres, como las hermanas que estaban aquí, un grupo de hombres que tenía cierto color de camisa, cierto tipo de corbata, ¿no?, que eran parte del coro. Cuando él observó eso, le surgió el deseo de un día ser parte de ese coro. Así que el periodista que iba haciendo el seguimiento empezó a compartir eso en el reportaje, ¿no?
cómo este joven quería ser parte del coro. Hasta que un día logró su objetivo y lo recibieron de manera bien formal, entregándole una camisa de un color con su corbata de cierto color, para ahora que ese joven iba a ser parte del coro en ese, ¿cómo se llama?, grupo de evangélicos. Y él estaba contento porque había logrado su objetivo. El asunto, hermano querido, que cuando yo observaba ese reportaje, cuando uno se detiene y analiza todo ese proceso, uno se da cuenta de que ese joven se convirtió en evangélico. Pero nunca experimentó el nuevo nacimiento. Y esa es una realidad en Chile. Es una realidad. Y creo que no solamente en Chile, sino que en muchas partes, y creo que en este país también. Y a veces tenemos una idea de lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que comunicamos del Evangelio? Y hay un concepto que está relacionado con lo que yo quiero compartirles esta mañana. Y tiene que ver con el reino de Dios. Hay un concepto en cuanto al reino de Dios. Dos conceptos creo que no están alineados con lo que la palabra de Dios nos dice, nos indica. Uno es que el reino de Dios es algo que es visto desde el punto de vista social y político nada más. Es como establecer el reino de Dios desde ese punto de vista, social y político. El otro punto de vista es como ver el reino de Dios como algo simplemente futuro, que un día va a llegar y estamos como en una especie de actitud pasiva frente al establecimiento del reino de Dios. Un día va a venir, un día va a llegar y nosotros estamos como que eso no está ocurriendo hoy. Entonces están esas dos ideas. Pero en contraste con eso está el reino de Dios que se establece a partir de aquella persona que vive una experiencia del nuevo nacimiento, que experimenta una transformación en su vida y comienza a vivir de una manera distinta, diferente de cómo estaba viviendo. Pero eso no solamente impacta al individuo, sino que impacta a una familia, puede impactar a una sociedad, tal como ocurrió en Cuba. En un pueblo en Cuba, donde el evangelio empezó a alcanzar personas, empezó a alcanzar familias, ocurrió algo bien interesante. Resulta que el índice de delincuencia en ese lugar, ahí en Cuba, en ese pueblo en Cuba, empezó a decaer. En la medida que personas vinieron a identificarse como discípulos de Jesús, como personas que habían decidido seguir a Jesús como su Señor y su Salvador, y esto que ocurrió no solamente en personas, sino que en familias, el índice de delincuencia comenzó a decaer. Entonces, esto es lo que quería compartirles esta mañana. Las implicaciones del Evangelio del Reino. ¿Y por qué quisiera compartirles esto, hermanos? Porque hay algo que fue una experiencia personal, ¿no es cierto? Y creo que es la experiencia que muchos, tal vez la mayoría de los creyentes, vivimos. Porque a nosotros se nos ha descrito el Evangelio, o la palabra Evangelio, asociada con simplemente la salvación, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, automáticamente nosotros la asociamos simplemente con la salvación. Entonces, eso me pasaba a mí también. Pero
esta mañana quisiera preguntarme cómo se describe el Evangelio que Jesús y otros mensajeros predicaron en la Escritura. O sea, necesito ir a la Escritura para saber cómo se describe ahí, o sea, en la palabra de Dios, el Evangelio. Ese mensaje que el Señor Jesús y otros mensajeros predicaron. Porque, por ejemplo, Hechos 15:35 dice, Hechos 15:35 dice de la siguiente manera. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces vemos ahí la palabra Evangelio como normalmente siempre la hemos visto, como sola, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por esa razón y por la enseñanza que nosotros hemos recibido, hemos visto siempre la palabra Evangelio sola, en un sentido, ¿no? Y la asociamos automáticamente con simplemente la salvación. Entonces eso nos ha hecho tener la idea, junto con otros factores, que el Evangelio se reduce o es sinónimo de salvación o del beneficio de la vida eterna y nada más. Así lo vemos. Es tal esa idea que se ha establecido en el ambiente cristiano, que hay un hermano que se llama Bill Bright, que fue el que inventó o creó esta idea de las 4 leyes, ¿no es cierto? Que ya está bien instaurada, bien instalada en el ambiente evangélico, en el ambiente de la iglesia, ¿no es cierto? Donde están las 4 leyes, ¿no es cierto? Y nosotros hemos reducido, por esas razones, por esos factores, la palabra evangelio a eso. Pero miren lo interesante. Si ustedes me acompañan a Mateo 9:35, que es el pasaje que leímos, vamos a observar cómo se describe ahí. Y en otros pasajes, el término evangelio. Y dice ahí, Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Con qué la palabra evangelio, de qué está acompañada ahí? ¿No es cierto, hermanos? Dice, y predicando, ¿qué? El evangelio del reino. Entonces, Mateo está describiendo el mensaje que Jesús estaba predicando, ¿no es cierto? Y a mí, cuando yo empecé a notar esto, a darme cuenta de esta palabra que va acompañada de la palabra evangelio, me llamó la atención. ¿Qué quiere decir? Cuando Mateo registra el mensaje de Jesús de esta manera, que él predicaba el evangelio del reino. Pero no es solo eso, sino que otras personas, otros, siervos de Dios, predicaron el mensaje con el mismo enfoque. Y lo vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Felipe, en Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice que predicaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Entonces, cuando uno empieza a notar eso, ese detalle ahí en la Escritura, uno debiera detenerse y meditar. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque ya uno empieza a entrar en una reflexión, ¿no es cierto? Y quiere entender y quiere descubrir a partir de la Escritura qué es lo que el Señor nos está queriendo comunicar aquí.
Y miren, el apóstol Pablo en Hechos 19:8 predicó ese mismo enfoque. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces ahí, en mi experiencia personal, cuando vi esto, entré a preguntarme, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Porque lo que continúa después de la palabra evangelio no está ahí por casualidad. Es decir, cuando los escritores bíblicos registran esto, necesitamos entrar en una reflexión y meditar en esto. Entonces, entendiendo, hermanos, que el reino de Dios ha llegado finalmente al hombre por medio, primero, de su Hijo. Finalmente, el reino de Dios viene a establecerse en medio de los hombres. Primero, con la venida de su Hijo, con la venida del Señor Jesucristo. Porque viene a restaurar esa relación entre Dios y su creación y los hombres, que estaba dañada por causa del pecado. ¿No es cierto? Cuando vemos hacia el Antiguo Testamento, vemos que Dios buscaba una relación entre Él y el pueblo de Israel. Pero ahora viene su Hijo, porque el plan no es solamente establecer una relación entre Dios y el pueblo de Israel, sino con todo el mundo. Él quiere alcanzar a todo el mundo, Él quiere redimir a todo el mundo, Él quiere restaurar la relación con todo el mundo. Y ahí viene su Hijo, que a través de su obra hace posible esto. Viene a establecer finalmente el reino, obviamente de manera progresiva. Pero miren, entonces, hermanos queridos, esta palabra evangelio del reino de Dios es algo que califica, hermano, que describe este mensaje, este evangelio, que el Señor Jesús predicó, que Felipe, que Pablo, ¿no es cierto? Y esto tiene implicaciones relevantes, hermanos, muy relevantes para la iglesia de hoy. Y esto puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Sin duda alguna que puede cambiar radicalmente la perspectiva que usted tiene, que yo tengo, de lo que es el evangelio. Que en realidad el evangelio no es solamente salvación y vida eterna. Es mucho más que eso. Y lo primero que quisiera compartir, ¿qué significado o implicaciones tiene este evangelio del reino? La primera implicación o el primer significado que tiene el evangelio del reino, hermanos, en un reino, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando pensamos en un reino? Exactamente, en un rey. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Que predicaba Pablo cuando estaba allí persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces el rey es ese señor sobre todo su reino, el que gobierna, el que es dueño de ese reino. Entonces, ¿quién es el rey de este reino? Dios. Dios es el rey de este reino. Es el mensaje predicado. Entonces, la primera implicación, hermano, que tenemos es que el rey, el Señor, el que está sobre este reino es Dios. Entonces, eso empieza a cambiar nuestra forma de ver esto. Señor, Dios, tú eres el Señor sobre todas las cosas. Tú eres el dueño, tú eres el que gobierna
sobre todo este reino. Es lo primero. Pero no solamente eso, sino que también, como dice, como dice Efesios 2:19, no solamente en este reino hay un rey, sino que también en este reino hay ciudadanos. Y mire lo que dice Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo aquel que es de la fe de Jesús, ¿no es cierto? Todo aquel que es de la fe de Jesús es ciudadano de este reino. Entonces empezamos adentrándonos a dimensionar qué significa esto del Evangelio del Reino. Hay un Señor, hay un Rey, hay uno que gobierna sobre todo este reino, pero también hay ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos de este reino? Todos aquellos que han puesto su fe solamente en Jesucristo como su Salvador y su Señor. ¿No es cierto? Pero en un sentido la cosa se nos empieza a complicar. En un sentido, digo yo. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos, ¿a quién se deben? ¿A quién? En un reino los ciudadanos, ¿a quién se deben? Al rey. ¿Y quién es este rey? Dios. ¿Y a quién nos debemos nosotros? A ese Dios. Pero miren hermanos las implicaciones que esto tiene, el alcance que esto tiene para su vida en lo personal, para nosotros como iglesia local, pero no solamente como iglesia local, sino como la iglesia a nivel del mundo. ¿Qué implicaciones esto tiene? ¿Por qué? Porque Romanos 14:8, hablándonos o tratando de expresar qué queremos decir cuando nos debemos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, que nos debemos a Dios como ese Rey, como el que gobierna sobre todo este reino. Dice así Romanos 14:8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y mira lo que dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces esto empieza a cambiar un poco la dinámica de cómo nos movemos en la vida. Porque honestamente, si hacemos un análisis o un autoexamen sincero y honesto, empezamos a descubrir que no estamos viviendo como debiéramos vivir en este reino. Porque tomamos nuestras decisiones, porque decidimos lo que queremos hacer, porque nosotros con mucha facilidad a veces tenemos nuestros proyectos, nuestras metas, e incluso a veces son nuestros proyectos, son nuestras metas, son nuestros objetivos, es nuestro propósito de vida, y traemos todo eso y le decimos, Dios, bendíceme esto. Y no es así. Porque sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Esta vida no me pertenece a mí. Mire, una vez cuando estaba trabajando ahí en el seminario que nosotros teníamos que trabajar para pagar nuestro cuarto y comida,
yo el primer semestre trabajé en recoger la basura de todo el seminario en un carrito de esos de golf y hacer el aseo de los diferentes baños de diferentes instalaciones. Yo estaba súper feliz, súper contento con hacer eso. Pero al final de ese semestre se me acercó el asistente del encargado del departamento de trabajo, se me acercó para proponerme que yo me hiciera cargo prácticamente de ese departamento al siguiente semestre. Y yo pensé, dije, yo no tengo estudios de administración, yo no fui a la universidad a estudiar administración, no sé, pero lo único que me hizo aceptar fue que pensé en ese instante, bueno, Dios, tú probablemente vas a usar la experiencia en este trabajo para después cuando yo esté en el ministerio pueda aplicar todo lo que yo aprenda ahí. Y eso me hizo aceptar ese trabajo. Así que al siguiente semestre cambió bruscamente mi trabajo, porque después de recoger la basura en los diferentes edificios del seminario y hacer el aseo de los baños, pasé a ser el jefe de mis compañeros del seminario. Y yo lo hacía con mucho gusto, disfrutaba ese trabajo. Y estuve ahí como varios semestres. Pero uno de esos semestres cambió el encargado, el obrero, fue cambiado. Entonces tenía otro jefe, me llevaba bien con él y todo eso. Y yo trabajaba horas de más. Muchas veces trabajé, me quedé muchas horas de más trabajando porque disfrutaba ese trabajo. Pero recuerdo que en una de esas ocasiones, con las compañeras de la oficina, pedimos permiso para ir a comer a un restaurante y llegamos un poco pasado la hora, por decirlo así, teníamos que entrar a la 1 a trabajar y llegamos a la 1:30. Y el encargado, el obrero, se sintió un poco incómodo con la situación, porque habíamos llegado tarde y yo me sentí molesto. Y yo pensé entre mí, pero ¿cómo? Si yo he trabajado horas de más. ¿Cuántas veces, cuántos días trabajé horas de más? Entonces esto no me gusta. Y así me puse yo, ¿no? No, yo creo que esto no lo puedo aceptar. Y yo dije, no, yo voy a hablar con él y voy a decir que yo renuncio a este trabajo. Y así estaba yo, en esa actitud. Y recuerdo que estaba en un salón ahí, en el seminario, y ya pensando tomar esa decisión y informarle al encargado de mi decisión, pero vino una idea en mi mente. ¿Cuál fue? Ricardo, tú no estás aquí por tu voluntad, por tu decisión. Fue mi decisión. ¿A qué me debía yo? A Dios. ¿No era dueño de esa decisión? Pero a veces nosotros nos movemos de esa manera. Dependemos de nosotros mismos y hemos olvidado las implicaciones. ¿Por qué? Porque probablemente hemos internalizado de tal manera, a tal punto la palabra evangelio que solamente para nosotros es sinónimo de salvación. Y no hemos observado cuando vamos a la palabra de Dios en detalle que allí la palabra evangelio, en estos pasajes que hemos leído, va acompañada de otra palabrita que califica al evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Entonces, si somos parte de este reino, nosotros, nuestra vida no nos pertenece, nuestro futuro, nuestras decisiones pertenecen a ese Dios que gobierna sobre este reino, que es dueño de este reino. Interesante, hermanos. Pero esto tiene tremendas implicaciones para nosotros. Tiene tremendas implicaciones para la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy necesita urgente empezar a cambiar su enfoque.
también este reino, y es increíble, hermanos, es increíble. Otra implicación, que este reino tiene un rey, tiene ciudadanos, pero este reino también tiene estatutos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16, 17? Dice, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un texto. Hay muchos textos en las Escrituras que nos dicen que la palabra de Dios es la autoridad final para todas las cosas. Y es impresionante, hermanos. Otra vez, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, hemos desarrollado el hábito, porque tal vez así se nos ha enseñado también, hemos desarrollado el hábito de pasar por encima de las Escrituras. Leemos y pasamos por encima, pasamos de largo. Leemos un texto y pasamos de largo. Y seguimos adelante. No nos detenemos, hacemos un alto y nos enfocamos en el texto. ¿Qué es lo que realmente el texto nos está diciendo? Entonces, este texto dice que lo que yo necesito, lo que usted necesita para ser una persona madura, no perfecta en el sentido de que nunca más peque, no, en el sentido de que sea maduro. Usted lo que necesita son las Escrituras, porque ella es nuestro manual. Las Escrituras son los estatutos de este reino. Y aquí, hermanos, tiene tremendas implicaciones. ¿Por qué? ¿A usted alguna vez le han pedido algún consejo? ¿Sí? De repente, por ahí, en alguna ocasión, por alguna situación, alguien vino y nos comentó algo y nosotros le dimos un consejo. ¿No es cierto? O fuimos con alguien, con algún creyente para pedir consejo y nos dio su consejo. Entonces la pregunta es, ¿ese consejo de dónde salió? Normalmente ese consejo ¿de dónde vino? ¿Sabe de dónde vino? Normalmente cuando nosotros damos nuestros consejos, de nuestro criterio, de nuestra opinión, de nuestra perspectiva, de lo que a nosotros nos parece. Pero cuando, de todos los consejos que hemos dado y hemos recibido, ¿cuándo han salido de aquí? Realmente, sinceramente. Hermanos, como digo yo, es la declaración doctrinal de la mayoría de las iglesias. Dice que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. O sea, en la teoría pareciera ser que la palabra de Dios es la autoridad, pero siendo bien honestos y bien sinceros y bien francos, muchas veces no es así. No es así. Y eso tiene un impacto. Porque cuando nosotros vamos tomando decisiones, no basado en los estatutos y decretos que están aquí, obviamente que los resultados no van a estar alineados con los propósitos ni con la voluntad de Dios. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, en este reino, tenemos un rey, tenemos ciudadanos y tenemos estatutos. Estos son los estatutos. También, hermanos queridos, lo que dice 1 Juan 2, 3 al 6 dice:
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos queridos, aquí nosotros tenemos que detenernos en nuestro andar cristiano y hacer una reflexión de manera personal y decir, Señor, honesta y sinceramente, no he entendido que lo que tú esperas es que yo sea obediente a tu palabra, son sus mandamientos a los que yo me debo. Y obviamente que vivir según los estatutos de este reino, en obediencia, obviamente que tiene beneficios. Tiene beneficios porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo después? Y todas estas cosas os serán añadidas. Su provisión. Pero también en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestras necesidades. Obviamente que todo esto tiene que ir alineado con la voluntad y los propósitos de Dios. No como dice Santiago, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes piden para gastar en simplemente en sus deleites, en sus caprichos. Pero también, mire lo que dice Juan 15:10. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra cumplido ahí no nos ayuda a entender bien la idea. Más bien es, y vuestro gozo sea completo. Esa sensación de satisfacción, de que la vida tiene sentido, de que no necesito nada más para sentir esa sensación de satisfacción, está solo en Él. Entonces, como digo, nos debemos en obediencia a estos estatutos, pero esto también, hermano, tiene sus beneficios, que obviamente, como digo, están alineados con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros ante este enfoque del Evangelio? Donde Dios es el que está sobre este reino, nosotros nos debemos a Él, somos ciudadanos de este reino, tenemos sus estatutos. ¿Qué es lo que espera? Lo primero, porque yo no conozco, no les conozco en realidad a ustedes. No sé cuál es su realidad, cuál es su vida, cuál es su trasfondo. No sé. Y por esa razón, creo que lo primero que nosotros necesitamos entender cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros ante este enfoque del Evangelio es nacer de nuevo. Es lo primero. Parece obvio. Parece obvio, hermanos. Tristemente parece obvio lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio. Porque como dije, este joven que pasó por todo este proceso se convirtió en evangélico. Y no es el único caso. Hay miles de casos. Personas que se han convertido en religiosos evangélicos, pero nunca han experimentado el nuevo nacimiento. Entonces lo primero que se espera de nosotros es experimentar el nuevo nacimiento, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Cuando dice había, en Juan 3, 1-5, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire lo que dice, un principal entre los judíos.
O sea, era un hombre sumamente religioso, bien religioso. Y con esta persona está tratando Jesús. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo primero. Entonces, en realidad, para ser parte de este reino, no se trata de vivir una vida buena, ¿no es cierto? No se trata de adoptar otros hábitos, otras costumbres. Ahora voy a la iglesia. Antes hacía esto, ya no hago eso, ahora hago estas otras cosas. No se trata de eso, sino de experimentar ¿qué? El nuevo nacimiento. ¿Y qué significa esto? Bueno, experimentar el arrepentimiento y perdón de pecados. Es como sentirse indigno y a la vez agradecido. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho su hijo. O sea, es una cuestión de convicción. No es una cuestión de religión. De eso se trata. Entonces, lo primero que Dios espera de nosotros, aquel que todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento, aquel que todavía no ha entendido. Recuerdo cuando estaba ahí en la Ciudad de México haciendo ministerio, fuimos a un lugar para predicar el Evangelio. Hicimos una actividad evangelística, llegó gente, yo compartí la palabra, traté de ser lo más claro posible. Compartí el Evangelio, personas levantaron su mano y les hice pasar adelante, eran como 14 personas. Pasaron adelante y obviamente si la historia hubiese terminado ahí, yo diría, wow, 14 personas recibieron a Cristo. Pero la historia no terminó ahí, porque después en la semana fuimos a visitar a esas personas y cuando ya hablamos más a nivel personal, descubrí que no habían entendido nada. Pero si yo me hubiese quedado con la otra parte de la historia, aún hubiese hecho un informe misionero diciendo 14 personas. Claro, yo hubiese alimentado mi ego, obvio. Pero ¿qué de esas personas? ¿Qué de la realidad? Ahí tenemos a Nicodemo, un hombre sumamente religioso. Pero ¿cuál era su problema? No entendía quién era Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaba experimentar el nuevo nacimiento para poder ver, para que sus ojos, esa venda fuera quitada y pudiera ver con claridad quién era Jesús realmente. Entonces, a veces también, lamentablemente, la iglesia se ha instalado, no digo en todas, pero he observado por ahí, que a veces llegan personas de visita a la iglesia y algunos tienen por costumbre de ya empezarle a usar el término hermano. Ni se ha cerciorado cuál es la situación de esa persona. ¿Ha entendido el Evangelio? ¿Por qué? Porque si no ha nacido de nuevo, va a pasar una eternidad bajo condenación eterna. Entonces, es lo primero que Dios espera de nosotros. También, hermanos, como dice Mateo 6:33,
que nuestro primer interés en nuestra vida sea buscar su reino. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos queridos, el lugar de estar atraído por cuestiones temporales y pasajeras de este mundo, nuestra razón de vivir cada día debiera ser experimentar y extender el reino de Dios. Amén. Y aquí, hermanos, otra vez, ¿qué está pasando con la iglesia hoy? Mire, hermano querido, si usted ha estudiado un poco de misiones, usted sabe que Europa era una fuerza misionera. ¿Qué es ahora Europa? Un campo misionero. Es triste leer noticias que nos dicen que templos en Europa, donde décadas atrás se reunían creyentes allí, tal como nos estamos congregando hoy nosotros aquí, hoy día están puestos a la venta. ¿Por qué están vacíos? ¿Qué pasó? ¿Cómo vimos el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? ¿Cómo entendían esos creyentes el Evangelio? Y aquí, hermano querido, en este sistema en que estamos viviendo nosotros, es muy fácil buscar no el reino de Dios, sino las cosas temporales de este mundo. Es muy fácil que el creyente sea atraído y seducido por el sistema en que estamos y seamos quitados del enfoque de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la realidad. Y es triste. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de usted y de mí? Entonces, cuando digo experimentar el reino de Dios, me refiero a vivir siempre bajo las normas del reino de Dios. En todo lugar donde nosotros estemos, Señor, ayúdame a poder vivir bajo las normas del reino de Dios. Me cuesta, no me es fácil. Es un desafío de cada día. Señor, ayúdame para que yo pueda vivir bajo las normas de este reino. Pero también me refiero con extender el reino, me refiero a que este mensaje del Evangelio del reino pueda llegar a la vida de otras personas que están a mi alrededor. Mire, siendo honesto otra vez y franco, ¿cómo vemos a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo vemos al vecino? ¿Cómo vemos al compañero de trabajo? ¿Cómo vemos a la persona, no sé, del lugar donde a veces vamos a comprar ahí, que está a lo mejor cerca de su casa? O otras personas con las que estamos conectadas, ¿cómo las vemos? ¿Simplemente como el vecino y nada más? Bueno, no es el vecino y nada más. Esa persona, sin Cristo, va a ir a una condenación eterna. Y mientras esa persona estuvo en este mundo, cerca suyo, tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y nunca lo escuchó. Recuerdo cuando estaba ahí en Acapulco estudiando inglés en un instituto, tenía un profesor. Y ahí íbamos, no recuerdo cuántas veces a la semana íbamos a clase. Y hermano, son esas experiencias que a uno lo dejan helado, lo dejan impactado. Y resulta que ese profesor, un día tomando el diario, el periódico en la mañana, veo la noticia. Ese profesor en ese instituto de inglés, que el día anterior me había enseñado inglés, ahora aparecía en las noticias del periódico
que se había suicidado. Así que imagínense cómo me impactó esa noticia. Si yo el día anterior había estado y él se veía una persona sonriente, que bromeaba, y ahora veo las noticias que se había quitado la vida. Es como el caso de la hermana misionera en Ciudad de México, que sentía en su corazón predicarle el evangelio a un vecino que era un hombre ya de edad. Y sentía esa inquietud. Era como que algo hay aquí, algo pasa aquí dentro mío que me dice, ve y compártele el evangelio a tu vecino. No lo hizo. Días después, la noticia. El vecino falleció. Entonces, cuando hablamos de extender el reino de Dios, a eso me refiero. Así se extiende el reino de Dios, en que otros vengan a ser parte de ese reino. Que otras personas, que otras familias vengan a ser parte de ese reino. Pero para eso nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva del reino de Dios. También, hermano, el Señor Jesús, ese era su enfoque. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dedicó su vida a eso, a eso. Ese era el deseo y ese era el anhelo del corazón del Señor Jesucristo. En su oración, Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. A eso vino. Entonces, hermano, si esa es la visión bíblica del Evangelio, o sea, el Evangelio del reino de Dios, ¿qué se espera de nosotros? Entonces, aquí hay preguntas que yo me hago y que yo le hago a usted. ¿Cómo cambia lo visto en la palabra de Dios, su perspectiva, mi perspectiva de lo que realmente es el Evangelio? ¿Es el Evangelio algo que podemos reducir solamente al tema de la salvación y vida eterna nada más? No, es mucho más amplio que eso. El mensaje de Jesús era mucho más amplio que eso. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo está usted viviendo el Evangelio? ¿Desde la perspectiva del reino o totalmente ajeno a esta perspectiva? ¿Lo estamos viviendo como un religioso? ¿Como un cristiano nominal? ¿No es cierto? En Europa existe mucho el cristianismo nominal. O sea, personas que tienen ciertos hábitos, valores del cristianismo, entre comillas, pero que no tienen ninguna identificación con los valores, con los principios bíblicos. Nada. Pero si se tuvieran que identificar, se identificarían como cristianos. ¿No es cierto? Así lo ve el mundo oriental, al mundo occidental, el mundo cristiano. Pero qué lejos, qué lejos, qué lejos estamos muchas veces en nuestros países del Evangelio del Reino. También los creyentes tenemos que pasar, hermanos, de vivir como cristianos contemporáneos religiosos nominales a vivir como discípulos obedientes a los estatutos de este reino dados por el rey de este reino, que es Dios. Mire, dice la palabra de Dios ahí en Hechos que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos
del Señor Jesús se le llamó cristianos. ¿Quién le puso el término cristianos a los discípulos de Jesús? ¿Los mismos cristianos? No, el mundo. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Y es interesante, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí en Hechos, con una actitud de reflexionar, con una actitud de meditar, con una actitud de descubrir qué es lo que nos estaba comunicando el texto bíblico ahí, y tuviéramos que enlistar un perfil del cristiano de ese tiempo, ellos en ese tiempo se veían a sí mismos como discípulos de Jesús, personas que seguían al Señor Jesucristo. Su mensaje, buscaban vivir como Él vivió. Si tomamos ese perfil y lo comparamos con el perfil del cristiano de hoy, ¿vamos a ver alguna diferencia o no? Sí. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo nos identificamos? ¿Como discípulos de Jesús? ¿O también hemos caído en este concepto de cristiano como un religioso que va el domingo a la iglesia, vuelve a su casa y así cada semana? Pero no hay nada significativo en nuestra vida que nos identifique con esto. Entonces, hermanos, no se trata solamente de tener no se trata tampoco de tener una buena ortodoxia, sino también se trata de tener una buena praxis. O sea, donde la enseñanza de la palabra de Dios tiene que estar más enfocada en la obediencia y no en el mero conocimiento. Y termino con esto. Hay una película que muchísimos años atrás se dio, que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y hay una escena que me dejó impactado, ahí se quedó en mi memoria. Cuando el soldado Ryan es rescatado por un grupo de soldados que pasaron por diferentes obstáculos y algunos murieron. Y finalmente llegan donde el soldado Ryan porque el presidente se había comprometido ante la mamá de rescatar a ese soldado. Y finalmente llegaron allí después que varios de ese grupo de militares murieron, de soldados murieron. Y el capitán se acerca al oído del soldado Ryan y le dice: espero que te merezcas este sacrificio. Por lo menos vive una vida digna que valga la pena. Y la película muestra que tiempo después, este soldado, cuando fue a la tumba de este capitán que ya había fallecido, estaba al lado de su esposa. Y le dijo a su esposa: dime que he vivido dignamente, que he sido merecedor de cuanto se ha hecho por mí. Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque su vida costó el sacrificio de otros. Hermano, ¿qué costó este evangelio del reino para que llegara a nosotros? La muerte de Cristo. Nosotros no podemos compensar lo que hizo Cristo por nosotros en el sentido de pagar por nuestra salvación, no. Pero la pregunta y la reflexión: ¿estamos viviendo el evangelio como el evangelio del reino? ¿Estamos viviendo en consecuencia a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? Cuando antes de llegar ahí a la cruz, estaba en el jardín de Getsemaní, ¿no es cierto? Angustiado. Y dice Lucas que de su frente caían gotas de sudor como de sangre. ¿Cómo estamos viviendo el evangelio?
Que el Señor nos ayude, hermanos, porque no es fácil. Pero ese es el desafío. Esa es nuestra meta. ¿Para qué? No solamente para que esto impacte nuestras vidas, no para que le demos sentido y significado real a nuestras vidas y vivamos alineados con los planes y los propósitos de Dios, sino para que Dios use esta iglesia para hacer un cambio, una transformación, hermanos, porque el mundo allá afuera lo necesita urgentemente. Oremos, Señor. Señor, no es fácil, Padre Celestial. Y yo sé que tú lo sabes mejor que nosotros. Señor, tomar la cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesús. Pero ese es nuestro desafío. Señor, y sabiendo que, Padre, es un desafío para nosotros, ayúdanos, Dios. Ayuda a cada hermano, cada hermana aquí, para que, Padre Celestial, este mensaje haya inquietado por lo menos su corazón. Y que esa inquietud les haga buscar, Dios, tu palabra, Dios, con otra actitud, con el deseo de escuchar tu voz a través de ella, para que tú hables a su corazón. Y si hay alguien aquí, Padre Celestial, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, Señor, también inquieta su corazón, para que busque. Y pon hermanos y hermanas que sean sensibles a la necesidad de esa persona, para que esté dispuesto, Señor, a compartirle el mensaje de salvación con toda claridad y dependiendo absolutamente del Espíritu Santo para que haga la obra en la vida de esa persona. Señor, gracias te damos por tu palabra, bendito Dios, y lo rogamos todo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Despedirnos esta tarde, ¿ya parece? ¿Sí? Quisiera leer un texto antes de despedirnos. Dice la palabra de Dios ahí en Números 6, 24 al 27, dice: y Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios les bendiga, hermanos. Amén.